De lo que trata es de uno de los actores y de los sujetos sociales, para mí y nosotros, más significativos y más importantes en las sociedades contemporáneas, que tiene que ver con las juventudes. Creo que asistimos a un actor que ha visibilizado mucho las contradicciones de lo que tienen que ver nuestras culturas. En ese sentido, la obra ubica a estas juventudes, por ejemplo, en aquellas problemáticas donde de mejor manera ellos dan cuenta las violencias, que es un marcaje de nuestras juventudes en México y en América Latina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el descontento y el malestar social que regularmente han sido las juventudes las que de una forma muy específica en términos del descontento callejero han marcado las contradicciones fundamentalmente, por ejemplo, del proyecto neoliberal que a ellos los ha impactado de una manera muy sustancial. Lo otro también tiene que ver con aquellas problemáticas, digamos, de batalla que siempre han estado en la condición juvenil y que ahora se recrudecen. El asunto de lo que se refiere al empleo, el asunto de lo que tiene que ver incluso en el embarazo adolescente o juvenil, lo que tiene que ver con el asunto de las drogas, y a partir de ahí lo que hace pues a cómo las políticas públicas tratan de atender este asunto. Todas estas problemáticas es lo que aglutina al tomo 2, que son las juventudes sitiadas y resistencias afectivas, problematizaciones, que justamente es embarazo, es trabajo, drogas y políticas. Entonces, la idea de la obra es justamente situar en la metáfora de juventudes sitiadas por estas condiciones sociales y culturales desfavorables. Y al mismo tiempo, lo de las resistencias afectivas es que aunque el panorama está muy complicado y muy deprimente y difícil, sí hay mecanismos de agencia o de acción o de resistencia social y colectiva de estas juventudes frente a esas situaciones que yo les he denominado de sitio, ¿no? De juventudes sitiadas. El tomo 1 precisamente marca el asunto de la violencia y el aniquilamiento. Entonces aglutina varios trabajos de varios investigadores nacionales como internacionales que justamente dan cuenta de cómo algunas juventudes se han enrolado, ¿no?, en los códigos de la paralegalidad o en los códigos muy concretos del narcotráfico, en formatos de sicariato. Entonces en el tomo 1 vienen estas investigaciones o estos relatos de esa condición que comentaba, que creo que es uno de los marcajes más significativos y que le dan el rostro a las juventudes en México y en América Latina, que son las violencias y su aniquilamiento. Yo creo que estos trabajos, es decir, que son 4 tomos, eh, aglutinamos, me parece, a los investigadores más emblemáticos o más importantes que han venido trabajando de años con respecto al asunto de las juventudes y que sus lugares de disciplina son heterogéneos, son múltiples y diversos, incluso lugares institucionales. Entonces, por ejemplo, hay desde aproximaciones antropológicas, está uno de los más emblemáticos que es Carles Feixa, un catalán, ¿no?, que ha venido trabajando desde hace rato y que él ha colocado, ¿no?, de nueva cuenta algunos conceptos como las culturas o identidades juveniles. Y él hace un trabajo muy interesante, un análisis de la película de Luis Buñuel de Los Olvidados, un análisis psicológico y antropológico con respecto a cómo Luis Buñuel retrató justamente a lo que podríamos denominar las primeras pandillas o los primeros jóvenes de los barrios y de las esquinas, ¿no?
También hay otro sociólogo muy importante, eh, José Manuel Valenzuela, del Colegio de la Frontera, que él trabaja todo el asunto, por ejemplo, del juvenicidio, y que él prologa el tomo 1 de Aniquilamiento y Violencias. Eh, También está, por ejemplo, otro periodista interesante del norte del país, un doctor, que construye la historia de vida de un sicario, ¿no? O también, por ejemplo, hay un psicólogo social eh, que es del Colegio de la Frontera Norte, eh, sede Ciudad Juárez, el doctor Salvador Cruz, que reconstruye el asunto de las violencias, la masculinidad y los cholos, ¿no? En el norte del país. Y hay otro que trabaja, también un sociólogo, antropólogo, que trabaja el asunto de las pandillas en medios acholados también en Guadalajara, Jalisco. Entonces, las estrategias metodológicas en su mayoría están marcadas por lo que le llamamos la etnografía, lo que le llamamos las metodologías cualitativas, es decir, entrevistas a profundidad, es decir, observación participante, incluso también hay levantamiento fotográfico desde lo que se llama la fotoetnografía. Entonces, básicamente son investigaciones sociológicas, antropológicas, de psicología social, con una vertiente cualitativa que trata de comprender y entender por qué las prácticas sociales y las expresiones culturales de estos agrupamientos o de estas identidades juveniles. El tomo 3 le puse acción juvenil y el tomo 3 lo va a prologar probablemente Roxana Reguillo y el libro trata acerca de recuperar las nuevas formas de participación social y política de las juventudes en México y en América Latina. Entonces, el tomo 3, en términos de acción colectiva, trata sobre, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, todo lo que tiene que ver en España, ¿no? De los indignados. Entonces tiene que ver con estas nuevas formas de participación social y política. Ese sería el tomo 3. El tomo 4 de Juventudes, Ideas y Resistencias Afectivas le puse problematización, no, disculpa, le puse registros simbólicos, que hay varios trabajos de colegas nacionales y también de Chile, que apunta, por ejemplo, a las expresiones culturales de algunas juventudes y al uso del espacio del divertimento y también a las nuevas afectividades o las nuevas eroticidades. Entonces hay trabajos en relación a cómo algunas juventudes usan y se apropian de las discotecas. Hay otro trabajo en relación a el consumo de la música del heavy metal. Hay otro trabajo que tiene que ver con el asunto de el consumo de las músicas religiosas por parte de las juventudes. Es un trabajo muy bonito del doctor Carlos Garma, antropólogo. Y hay otro trabajo sobre las nuevas eroticidades o las nuevas afectividades en términos a las nuevas formas de relación a través de los afectos de jóvenes chilenos. Entonces, en ese sentido, quien prologa el texto es la doctora en antropología Maritza Urteaga, que también es un referente en la construcción juvenil o en la construcción social y cultural de lo juvenil.